Pumas en el centro de la polémica por inesperada decisión de la Liga MX antes de semifinales. La Liga MX quedó envuelta en una nueva polémica a unas horas de disputarse la semifinal de ida entre Pumas y Pachuca, luego de que la comisión de árbitros modificara de última hora la designación arbitral para el encuentro que se jugará en el Estadio Hidalgo. ¿Qué ocurrió? En un principio, el encargado de impartir justicia sería Luis Enrique Santander. Sin embargo, horas después del anuncio oficial, la comisión decidió reemplazarlo y colocar en su lugar a Ismael López Peñuelas, movimiento que inmediatamente desató reacciones entre aficionados, analistas y exárbitros. ¿Cuál es el motivo? De acuerdo con distintos reportes, el entorno universitario no habría quedado conforme con la presencia de Santander para este compromiso debido a antecedentes recientes que todavía generan molestia en la institución auriazul. El silbante fue el mismo que marcó 2 penales a favor del Club América durante el duelo de ida de los cuartos de final frente a Pumas, decisiones que fueron sumamente discutidas por la afición felina y que influyeron directamente en el desarrollo del encuentro. Además, el colegiado también estuvo involucrado en la controversia relacionada con la supuesta alineación indebida que rodeó aquella serie de liguilla, situación que incrementó aún más el malestar dentro del conjunto universitario. Precisamente por ese contexto, diversas versiones apuntan a que Pumas habría manifestado su inconformidad tras conocer la designación arbitral original. La situación rápidamente encendió el debate en redes sociales y programas deportivos, ya que muchos consideran que la comisión de árbitros terminó cediendo ante la presión mediática o institucional. Otros sectores, en cambio, creen que el ajuste busca evitar un ambiente aún más tenso en una fase final que ya ha estado marcada por decisiones arbitrales controvertidas. Lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que se produjo la modificación, pues el cambio ocurrió apenas unas horas después de que se hicieran oficiales las designaciones para las semifinales del Clausura 2026. Hasta el momento, la comisión de árbitros no ha explicado públicamente las razones exactas detrás de la decisión, motivo por el que continúan creciendo las especulaciones alrededor de una de las eliminatorias más calientes del fútbol mexicano. Efraín Juárez celebra el pase de Pumas y cita a Carlo Ancelotti tras eliminar al América en el Clausura 2026. Pumas volvió a dar un golpe de autoridad en la Liga MX. En una eliminatoria cargada de tensión, goles, polémica y emociones hasta el último minuto, el conjunto universitario consiguió eliminar al América tras un empate global de 6-6, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general del Clausura 2026. La serie dejó 2 partidos espectaculares. Tanto en la ida como en la vuelta hubo empate 3-3, pero el ambiente en Ciudad Universitaria terminó inclinando emocionalmente la balanza para unos Pumas que nunca dejaron de competir ante uno de los planteles más poderosos del fútbol mexicano. El equipo dirigido por Efraín Juárez mostró carácter en momentos donde parecía perder el control de la eliminatoria. América logró reaccionar en distintos lapsos de la serie y puso contra las cuerdas a los universitarios, pero los auriazules encontraron la manera de sostenerse para firmar uno de los resultados más importantes de su torneo. Tras el silbatazo final, el estratega de Pumas no solamente habló del sufrimiento que implicó dejar fuera a las Águilas, también aprovechó para mandarle un mensaje directo a la afición universitaria, reconociendo el respaldo que se vivió en el Estadio Olímpico Universitario. Luego de conseguir el pase a semifinales, Efraín Juárez dejó claro que uno de sus principales objetivos desde su llegada al club era volver a conectar emocionalmente al equipo con su gente, algo que considera que finalmente se logró después de eliminar a un rival como América. Puedo decirle a todos los Pumas que mañana saquen sus playeras porque eliminamos a un equipo de jerarquía, sufriendo, pero lo hicimos. Uno de los objetivos de Efraín Juárez cuando llegué es que la afición se sintiera orgullosa de su equipo. El entrenador auriazul también reconoció la dificultad que representó enfrentar a un América acostumbrado a estas instancias y que durante varios momentos de la serie logró complicarle completamente el panorama a Pumas. Antes de profundizar en el análisis táctico, Juárez destacó el nivel emocional y competitivo que tuvieron ambos encuentros de cuartos de final. El equipo hace cosas increíbles y después hay que aguantar. Tuve la fortuna de salir campeón como jugador y como entrenador y todo es tema de detalles y ahí está la diferencia. Hoy somos dignos semifinalistas por el marcador y porque las reglas así lo establecen porque fuimos superlíderes. Durante la conferencia también surgió el tema de su aparente falta de experiencia en liguillas como entrenador. Sin embargo, Juárez respondió con tranquilidad y hasta recordó una anécdota relacionada con Carlo Ancelotti y la diferencia entre experiencia y conocimiento dentro del fútbol de alto nivel. Hablan mucho de la experiencia. Yo tengo una anécdota con el hijo de Ancelotti y cuando habla de experiencia se refiere a que el papá Carlo le habla y le dice, es que una cosa es experiencia y otra conocimiento. El técnico universitario incluso mencionó aquella histórica final de Champions League de 2005 entre Milan y Liverpool para ejemplificar cómo los partidos importantes pueden cambiar en cuestión de detalles, sin importar la trayectoria o jerarquía de un equipo. Además, lejos de caer en excesos tras eliminar al máximo rival capitalino,
Juárez también tuvo palabras de reconocimiento para André Jardine, a quien considera uno de los entrenadores más importantes que han llegado recientemente al fútbol mexicano. Nos la pusieron cuesta arriba durante muchos momentos. La frase reflejó perfectamente lo que fue la eliminatoria para Pumas, una serie sufrida, emocional y llena de presión constante, pero que terminó convirtiéndose en una de las victorias más importantes para el proyecto universitario en los últimos años. Ahora, con el boleto a semifinales asegurado, Pumas buscará mantener el impulso anímico que generó eliminar a América. La ilusión volvió a instalarse en Ciudad Universitaria y el equipo de Efraín Juárez parece decidido a pelear seriamente por el título del Clausura 2026 de la Liga MX. Jordán Carrillo, originario de la Lombardo Toledano, vive su mejor torneo con Pumas. El sinaloense Jordán Carrillo, originario de Culiacán, Sinaloa, específicamente de la colonia Lombardo Toledano, vive un torneo de consolidación con los Pumas de la UNAM durante el Clausura 2026. El futbolista, que juega a préstamo procedente de Santos Laguna, se convirtió en una de las piezas más importantes del esquema ofensivo universitario gracias a su desequilibrio, capacidad de regate y visión de juego. Durante la temporada regular del Clausura 2026 disputó 17 partidos, marcó 4 goles y colaboró con 3 asistencias. Además, superó los 1000 minutos jugados, alternando funciones como extremo izquierdo y mediapunta. En la fase final, el atacante sinaloense mantuvo el nivel que mostró durante el torneo regular y apareció en un momento importante para los universitarios. Carrillo anotó un gol clave en el empate 3-3, global 6-6, frente al América durante el partido de ida de los cuartos de final, resultado que dejó abierta la eliminatoria para los auriazules. Uno de los aspectos que más destacó en el desempeño del futbolista fue su capacidad para romper líneas defensivas, al promediar casi 2 regates por encuentro. De los 2 goles que suma en la liguilla del Clausura 2026, uno fue con el pie derecho y otro de cabeza. Además, el jugador mantuvo disciplina dentro del terreno de juego al recibir únicamente 2 tarjetas amarillas, pese a ser uno de los futbolistas que más faltas provoca en el ataque universitario, con un promedio cercano a 2 infracciones recibidas por partido. Efraín Juárez, primer técnico mexicano en eliminar al América de Jardine. Efraín Juárez y Keylor Navas tuvieron su primer gran logro con los Pumas. Ambos conocieron cómo eliminar a América de la liguilla, pese al sufrimiento que tuvieron en los cuartos de final del Clausura 2026. El estratega de los Pumas, así como el capitán y figura de los felinos, tuvieron una noche de mucho drama, enojo, frustración, pero que culminó con una alegría por instalarse en las semifinales del torneo. Pumas, al mando de Efraín Juárez, es apenas el tercer equipo que le gana una eliminatoria al América de André Jardine. El equipo de la UNAM se suma a Toluca en la final del Clausura 2025 y Rayados en cuartos de final de la Apertura 2026, los únicos equipos capaces de eliminar a las Águilas. Efraín Juárez y Keylor Navas, quienes fueron echados en el play-in de la campaña pasada a manos del Pachuca, además de que este año cayeron en la CONCACAF Champions Cup ante el San Diego City de la MLS, siguen en la pelea por el título del Clausura 2026. Efraín Juárez lleva poco más de un año con los Pumas, 2 torneos y medio, mientras que Keylor Navas está en su segunda campaña. Ambos han sido claves en el renacer del equipo esta campaña y en que tuvieran el liderato general. Desde el banquillo, Efraín fue un pilar importante para hacer que sus jugadores adoptaran su sistema y creyeran en él y su cuerpo técnico. Además, aguantó las críticas en su primer torneo, el Clausura 2025, al cual llegó cuando ya había iniciado en lugar de Gustavo Lema. De igual forma, soportó la presión la campaña pasada, su primera completa, luego de que se quedó a la orilla de la liguilla al caer con los Tuzos en play-in. Pero en el Clausura 2026 demostró que era cuestión de tiempo para dar resultados. Se hizo fuerte en casa y aprovechó buenos resultados como visitante para ser líder general y pese a que empató 6-6 con América en el marcador global, ya celebró el primer objetivo que tenía este torneo, llegar a semifinales. Por su parte, Keylor solo la había pasado mal con Pumas en cuestión colectiva. Él es el emblema y uno de los grandes culpables del buen momento felino en el torneo gracias a sus atajadas, pero la institución no caminaba a su ritmo hasta esta campaña. Tras quedar fuera el certamen pasado y caer en CONCACAF, Keylor fue de gran ayuda en el vestidor para cambiar el chip en sus compañeros y motivarlos. Meses después, rindió fruto su inspiración y hoy saborea su primera semifinal de la Liga MX. Uriel Antuña, Robert Morales y Jordán Carrillo encontraron una segunda oportunidad en Pumas. En septiembre pasado Efraín Juárez declaró que Pumas era un club que confiaba y le daba una segunda oportunidad a jugadores que en algún punto parecían estar perdidos, sin cabida en sus clubes, y en el Pedregal se reponen y toman su segundo aire, y hoy, Robert Morales, Uriel Antuña y Jordán Carrillo son la muestra de ello. Los 3 jugadores antes mencionados llegaron como refuerzos de Pumas a partir del actual torneo y en el semestre se convirtieron en piezas importantes en el esquema de Efraín Juárez,
y con gol, asistencias, velocidad, entre otros, han sido los factores que se conjuntaron con el resto de los jugadores, para que hoy Universidad Nacional esté en la semifinal del fútbol mexicano. En lo individual para eso traíamos a JJ, sabíamos de su calidad y nosotros representamos a una institución que le da segundas oportunidades a toda la gente que ha pasado por otras, incluyéndome a mí, darle segundas oportunidades a mexicanos y hoy lo vemos reflejado. Para mí es un orgullo porque es parte de lo que representamos en esta institución. Dijo Efraín Juárez en septiembre pasado, cuando llegó José Juan Macías como refuerzo. El paraguayo Robert Morales llegó a Pumas en calidad de bicampeón, pero en Toluca ya no tuvo cabida, por lo que tuvo que buscar y el Pedregal fue su opción. Con los Diablos Rojos jugó 11 de 29 partidos, de fase regular, como titular y anotó 6 goles, esto los 2 torneos de 2025 donde los mexiquenses levantaron el título. Y en lo que va del actual Clausura 2026 tiene 16 de 17 partidos como titular, de torneo regular, y 2 de 2 en liguilla, además de 8 anotaciones, y ahora está por jugar su tercera semifinal en el fútbol mexicano, pero ahora como titular indiscutible de Pumas. Uriel Antuña llegó a Pumas tras ser descartado de Tigres. El atacante mexicano era parte del plantel de Pumas, pero en sus últimos 2 torneos estuvo prácticamente desaparecido, no era contemplado por el entrenador. Incluso en el propio Clausura 2026 todavía participó unos minutos con los de San Nicolás, pero para la jornada 4 ya era Puma. Y con Efraín Juárez lleva 6 juegos de 16 como titular, de liga y liguilla, y 3 goles en 746 minutos de juego. Jordan Carrillo encontró su mejor versión en Pumas tras la cesión de Santos Laguna. Joya de la cantera de Santos Laguna donde incluso fue campeón en la categoría sub-20 y que para 2022 se hizo oficial su traspaso al Real Sporting de Gijón, donde estuvo por 2 años, y en 2024 regresó a la Laguna porque en el cuadro español no jugaba. Jordan Carrillo permaneció 2 años en Santos, donde jugaba, pero no era titular indiscutible, por lo que los laguneros decidieron prestarlo a Pumas donde ha jugado 16 de 18 partidos, de liga y liguilla, titular y lleva 5 goles anotados, 3 en liga y 2 en liguilla, y con ello tiene ya su mejor torneo en minutos jugados y anotaciones. Pumas y la estadística que condena a los dirigidos por Efraín Juárez a seguir la mala racha. Las semifinales del torneo Clausura 2026 están cerca de comenzar. Los Pumas de Efraín Juárez se enfrentarán a los Tuzos de Pachuca en busca de romper la sequía de títulos de la institución universitaria. A pesar de haber eliminado al América en cuartos de final, el cuadro azul crema no deja de perseguir a los universitarios, aunque ya no estén compitiendo en este certamen en el fútbol mexicano. En los últimos 12 torneos, sin contar los 4 en donde América llegó a la final de la Liga MX, los equipos que dejaron fuera al 16 veces campeón de la Liga MX no han levantado el trofeo. Desde 2020, equipos como Chivas, Pachuca, Pumas, Toluca y Monterrey han dejado fuera al América en alguna instancia de la liguilla, quedándose sin el título de la Liga MX y en algunos casos, sin poder llegar a la final del fútbol mexicano. En el Garduño Anés 2020, Chivas dejó fuera al América en cuartos de final, el rebaño fue eliminado en semifinales por León. Durante el Clausura 2021, Pachuca despachó al América, también en cuartos de final, los Tuzos llegaron a semifinales, donde los echó Cruz Azul. En el Apertura del mismo año, América fue eliminado por los Pumas, quienes se quedaron en semifinales después de haber sido eliminados por Atlas. Durante 2022, Pachuca y Toluca dejaron fuera al América en los torneos de aquel año, los Tuzos perdieron la final contra los rojinegros, por su parte, Toluca cayó en la final ante Pachuca. La última eliminación de América antes del tricampeonato fue ante las Chivas en el Clausura 2023, el rebaño echó a los azulcremas en semifinales y perdieron la final de ese torneo ante Tigres. En el Apertura 2025, América quedó en cuartos contra Monterrey, que fue eliminado por Toluca en las semifinales de ese torneo.